bien, mis amados hermanos, buenos días. Buenos días. Abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Continuamos con nuestra tercera entrega de la introducción a nuestro estudio expositivo del libro de Deuteronomio. Ya llevamos dos. Esta es la tercera y última. Ya con esto, la próxima semana, Dios mediante, entramos ya en materia del libro como tal. Entonces, en esta introducción vamos a dar inicio haciendo lectura referencial de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Les voy a pedir que por favor lo lean conmigo. Leamos en alta voz, los niños. Maravilloso que tengan sus Biblias abiertas en el texto, que estén ahí, pero si hay alguno que no lee y se aprendió el versículo, pues entonces lo va a recitar con nosotros porque se lo sabe. Vamos a leer todos. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Muy bien. Entonces, hagamos un poquito de recorderis de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada desafortunadamente se nos dañó el video, no lo pudimos compartir. Entonces nos toca hacernos acá un poquito de recorderis porque no se va a poder trabajar ese videito. Hablamos de el pacto, ¿sí? Del pacto dentro del libro de Deuteronomio. Y quisiera de pronto que ustedes hicieran un poquito de memoria. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es la teología del pacto dentro del libro de Deuteronomio? ¿Sí? Eso es muy bueno que nosotros hagamos esa síntesis, porque a veces estamos una hora hablando acá de un tema y a veces le hacemos una pregunta y a veces no somos capaces de sacar un resumen de 4 o 5 palabras de un tema, ¿no? Y eso es complicado. Entonces, el resumen de la enseñanza del pacto es un marco teórico, interpretativo para todas las escrituras, ¿sí? Esa es la teología del pacto. Es un marco teórico que nos orienta para que nosotros podamos comprender el plan de Dios sobre la humanidad y la creación. Esa es la teología del pacto. Y hablamos de que ese plan, ese proyecto que Dios desarrolla con la humanidad tiene varios componentes, pero uno importante es que exige reciprocidad de los beneficiarios, que somos nosotros, para con el benefactor, que es nuestro Dios. Porque definitivamente el pacto es un beneficio para nosotros. Nosotros no somos pactantes, nosotros no estamos parados unilateralmente frente a Dios diciendo acepto o no acepto. Nosotros somos beneficiarios, pero como beneficiarios nos corresponde una respuesta recíproca para con nuestro Dios. Muy bien. Ahora, nosotros dijimos que el libro de Deuteronomio, aunque nos habla ampliamente del pacto, ¿cierto?, que es el plan mayoritario general de Dios, el Deuteronomio es una repetición ¿de qué? De la ley. De la ley, ¿cierto? Dijimos en nuestra primera entrega de la introducción que Deuteronomio es segunda ley, pues repetición de la ley, ¿cierto? Y en ese orden de ideas nosotros vamos a entender que así como el pacto que está ampliamente desarrollado en el libro de Deuteronomio nos presenta una imagen genérica, un panorama general, un cuadro amplio de lo que es el plan de Dios para el universo, su creación, la ley nos enmarca a nosotros también en un marco jurídico de lo que es el plan de Dios para la conducta del hombre. Entonces es importante porque estamos hablando como de dos esferas, ¿sí? No sé si de pronto ustedes recuerdan cuando empezamos a hacer esos dibujitos acerca como de las capas de la tierra. Entonces estamos hablando de una capa profunda y de una capa amplia, ¿sí? Entonces la capa amplia es la que está fuera de nuestro alcance, que es el plan de Dios, que ¿quién lo desarrolla? Dios mismo, ¿cierto?
el plan de Dios para todo. Pero la ley, Dios la desarrolla y la instruye para que la pongamos en práctica nosotros. Entonces, esos conceptos, esos dos conceptos, van a estar itinerantes en todo el estudio de Deuteronomio, y es importante que nosotros los podamos poner en práctica y los podamos tener presentes, porque digamos que ellos tienen que ser conciliados en toda la interpretación del texto de Deuteronomio. Muy importante para nosotros, y por eso lo estamos trayendo hoy a colación en esta tercera entrega de la introducción a Deuteronomio. Entonces, el título de la enseñanza de esta mañana es La ley, expresión de amor. La ley, expresión de amor. Muy necesario que nosotros podamos hablar de esto en nuestra última entrega de la introducción, ¿no? Necesario, porque cuando nosotros hablamos de ley, normalmente lo primero que se nos viene a nosotros a la mente, la imagen que se nos pone por delante, es que la ley tiene una propuesta, una posición, una disposición que no es positiva para nosotros, que no tiene la finalidad de beneficiarnos, sino más bien de castigarnos. Por eso nosotros tenemos pues como esa idea, esa imagen, o tenemos que estar luchando contra esa imagen equivocada, como de ese Dios castigador, ese Dios que está como al acecho nuestro, para ver un error nuestro y calificarlo mal, ¿sí? y maltratarnos por esa falencia, cuando no es así, ¿sí? Esa es una mala imagen que nosotros podemos tener. Hay personas que viven con eso, personas que continuamente dicen: es que yo no me puedo acercar en oración, es que yo no puedo acercarme pues a la comunidad de la iglesia, yo no me puedo acercar a las escrituras porque yo continuamente pienso que no soy digno, que yo me estoy portando pues como tan mal, que yo como que pues mis obras no me dan el aval para yo poderme acercar a Dios, ¿sí? Y pues eso tiene que ver con la ley, porque pues hay una norma, y esa norma nos restringe a nosotros en muchos aspectos, pero nosotros tenemos que entender que esa restricción, que proviene de un Padre todopoderoso, creador, tiene unas disposiciones y unos propósitos que son de entregar amor a su pueblo a través de las normas. Es lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos. Vamos a leer, por ejemplo, en Deuteronomio, más adelante, que se le exige a las personas que cuando construyen una terraza, en esa terraza le suban una pared, ¿sí?, al borde de la terraza. Eso es una norma. ¿Cuál es el propósito de esa norma, mis amados hermanos? Que una persona descuidada, que un niño, ¿sí?, que un anciano no llegue al borde y se accidente. Y nosotros podemos decir: ay, pero pues eso vale, eso requiere esfuerzo, ¿sí?, que cada quien construya como quiera, ¿no? Pero pues vamos a ir entendiendo a través del estudio de Deuteronomio que esas normas tienen unas razones de ser, y que siempre esas razones de ser que tienen son de bendición, y en la máxima o global expresión son amor de Dios, ¿sí? A nosotros no nos gusta eso, a nosotros nos gusta que nos pongan normas, a nosotros nos gusta que nos limiten. Cuando estábamos en nuestras casas jóvenes nos molestaba mucho que los papás nos dijeran a nosotros: tiene que acostarse a tal hora, apague la luz, no dure tanto en la ducha caliente, manténgase ese cuarto organizado, quítese las medias y póngalas acá en este lugar para la ropa sucia. Ay, pero la gente sí molesta, no lo pueden dejar vivir en paz, vivir tranquilo, vivir libre. Cuando yo sea grande, ya me voy a quitar toda esta incomodidad encima.
Cuando crecemos nos damos cuenta que todas las normas son necesarias, que son benéficas, que son una muestra de amor de nuestros padres para con nosotros. Los que no tuvimos la posibilidad de poder disfrutar de esos mandamientos, de esas disposiciones, de esas regulaciones, sabemos que nos hizo falta, sabemos que son importantes, que son necesarias. Y ese ejemplo nos sirve para que nosotros podamos de esa manera empezar a interpretar y a trabajar todo lo que tiene que ver con la ley de Dios y lo que tiende ella a expresarnos a nosotros. Entonces, el primer punto de la enseñanza en esta mañana es, punto 1, repetición de los 10 mandamientos. La expresión más resumida que nosotros encontramos en la escritura de la ley en el Antiguo Testamento es el decálogo de los mandamientos, los 10 mandamientos. Y el libro de Deuteronomio, que es una repetición de la ley, ¿cierto? Ya lo dijimos, ya nosotros enseñamos por qué, que hay una nueva generación que está frente a Moisés y que está siendo preparada para ir a conquistar la tierra prometida. Ellos necesitan que les sea renovada pues sus convicciones, su conocimiento y las disposiciones de Dios, y pues se va a hacer a través de entregar toda la ley y principalmente los 10 mandamientos. El libro de Deuteronomio funciona no solamente como una repetición literal, sino que Deuteronomio nos va a servir a nosotros como una explicación de los demás textos legales que nosotros encontramos en el Pentateuco. O sea, acá nosotros no solamente encontramos una repetición, sino que vamos a ver cómo Moisés va a interpretar y a aplicar los mandamientos que se van a estar desarrollando dentro del libro de Deuteronomio. Entonces tenemos una ampliación. Nosotros podemos decir que Deuteronomio es un comentario de Moisés de la ley. Entonces, a los que les gusta leer comentarios, sírvanse de utilizar a Deuteronomio como uno de los máximos comentaristas del texto de los primeros 5 libros. Entonces, ¿qué nos dice esto, mis amados? Vamos a leer, por favor, lean conmigo el capítulo 5, los versículos 2 y 3. Recordemos, mis amados hermanos, que como estamos en una introducción, nosotros no estamos predicando estos versículos. Vamos a tener ya en el momento en el que entremos en materia, el momento donde vamos a empezar a estudiar estos versículos, cada uno a fondo, ¿sí? Pero los estamos utilizando como referencia para la introducción que nosotros queremos entregar. Deuteronomio capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos? Léanlos conmigo. Dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Qué nos querrá decir este versículo, mis amados hermanos? Así como abuelo de pájaro, ¿cierto? No lo estamos estudiando a profundidad, pero sí muy superficialmente. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? O lo que le quería decir a estos oyentes a quienes se les estaba dando directamente este texto, ¿sí? ¿Quiénes eran los oyentes? Una nueva generación, ¿cierto?, de israelitas que habían estado durante el peregrinaje en el desierto, que habían visto morir a todos sus antepasados en ese peregrinaje, ¿cierto?, que sabían que ellos habían recibido la ley, ¿cierto?, que sabían que en el Éxodo, que nosotros tenemos en nuestro texto, en el Éxodo 20, habían recibido los mandamientos, habían recibido esa ley. Se les estaba diciendo eso. Ahora ellos están recibiendo estas palabras textuales de parte de Moisés.
Moisés le está diciendo: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Sí? ¿Se acuerdan del monte Horeb? ¿Se acuerdan que Moisés se demoró un poquito más de lo que se esperaba y entonces abajo se asustaron y dijeron: vamos a hacer un becerro porque Moisés no sabemos qué le pasó, se murió por allá? Entonces vamos a hacer un becerro porque nos toca renovar un nuevo Dios, ¿cierto? Pero mientras tanto Dios le estaba entregando el decálogo a Moisés y está dando una enseñanza a través de estos versículos muy importante para los que están presentes, que son una nueva generación, porque ellos estaban pensando que esos 10 mandamientos que se habían entregado eran para sus padres, pero ya los padres habían muerto. ¿Sí? Tenemos la tendencia nosotros a pensar que probablemente la ley divina es caduca, que la ley divina pues tiene vigencia. De eso se habla mucho hoy en día, ¿cierto? Se habla qué es vigente y qué no es vigente con respecto a la palabra de Dios, sobre todo al Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aplicar y qué no podemos aplicar? Entonces, esta segunda generación va a recibir una reiteración de parte de Moisés, donde le está diciendo: aunque muchos de ustedes no hicieron parte de aquellos que estuvieron a la orilla del monte, esperando que llegaran los 10 mandamientos en las 2 tablas, a pesar de eso, esos mandamientos están vigentes para ustedes hoy. Es lo que está diciendo este texto. Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. ¿Había hecho pacto con los padres? Por supuesto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí cuando dice no con nuestros padres? Bueno, ellos ya no estaban, ¿sí? O sea, el pacto sigue, pero si ellos no están, pues ¿con quién continúan? Con ustedes, ¿sí? Con los que están, ¿cierto? Con el pueblo de Dios, que en ese momento era el pueblo de Israel, sino con todos los que estamos aquí hoy. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto, mis amados hermanos? ¿Qué aprendemos nosotros acerca de Deuteronomio, de la ley que nosotros estamos recibiendo? Que la ley de Dios, como hemos enseñado en otros momentos, es permanente, que ella tiene el carácter de su autor, ¿cierto? Su autor es inmutable, por lo tanto su palabra es inmutable, su palabra permanece para siempre, ¿sí? Y que nosotros debemos entender que por eso es necesario que nuestros compromisos sean renovados continuamente, porque nosotros somos los que perdemos vigencia. O sea, nosotros hoy podemos predicar la palabra de Dios, podemos venir a la iglesia, estamos saludables, estamos entendiendo lo que hoy se está diciendo acá, ¿cierto? Pero ¿qué pasará en 20 años? ¿Quién será el pastor de esta iglesia en 20 años? ¿Dónde estará el que está predicando hoy en 20 años? ¿O en 30? ¿O en 40? ¿Qué pasará con cada uno de nosotros, mis amados hermanos, cuando ya nuestros ojos empiecen a oscurecer y no podamos leer las Escrituras? Cuando vengamos a la iglesia y estemos al lado del bafle y digamos: pastor, hable más duro, que es que no lo escucho. O sea, ¿quién pierde vigencia, mis amados hermanos? Perdemos vigencia nosotros, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es importante que nosotros podamos comprender esa disposición que se le va a entregar al pueblo de Dios en primera instancia, y es: no vamos a estudiar un libro viejo que no nos sirve para nada, vamos a estudiar la ley vigente de Dios, que se tuvo que reiterar y que se reiteró muchas veces al pueblo, y que nosotros neciamente continuamente estamos cuestionando y continuamente estamos diciendo: ay, ¿qué me sirve de esto y qué no? ¿Qué aplico y qué no aplico? ¿Sí? Esto sí y esto no. Pero la Escritura no nos dice eso.
¿Sí? El Señor Jesucristo dijo: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. Toda la ley se tiene que cumplir, hasta la última tilde, hasta la última jota, se tiene que cumplir. ¿De dónde vienen los cuestionamientos de la vigencia de la ley? No vienen de la Escritura, vienen de las interpretaciones que nosotros hacemos, de manejos que nosotros le damos a la palabra de Dios. Entonces, eso es importante. ¿Por qué se repiten los 10 mandamientos? Bueno, porque tiene que haber una reiteración para la nueva generación. ¿Qué más nos sirve a nosotros entender de esa repetición de los 10 mandamientos? Bueno, nosotros ya dijimos que la ley, por su propio nombre, nos enmarca en una jurisdicción legal, ¿cierto? Ley de legalidad, marco jurídico, ¿sí? Es una norma, y ese marco tiene el propósito de regular todas las relaciones del pueblo de Dios, primeramente con Dios, en Deuteronomio, ¿cierto? Vamos a encontrar las regulaciones del culto, de la adoración, del servicio a Dios, que es algo que nosotros hemos tratado de estudiar, aprender acá mucho, y es que el culto lo ordena Dios, ¿sí? Acá no debemos en el culto hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece, lo que más vende, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dijo en su palabra. Eso es importante para nosotros, pero también va a enmarcar las relaciones nuestras con nuestras autoridades, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestras autoridades? Tenemos autoridades, ¿sí? Existe autoridad. Acuérdense que hay quien dice: no, mi única autoridad es la palabra de Dios. Suena bonito, maravilloso, pero si la ley dice: sujétense a toda autoridad, ¿qué pasa con esa prensa? Queda sepultada por la misma palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, regula las relaciones la ley con nuestras autoridades, y también va a regular nuestras relaciones con nuestro prójimo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la ley? Darnos orden. ¿Para qué ponemos normas en la casa? Para que haya orden. ¿Para qué se dice cuál es la entrada, la entrada a la casa a la última hora? ¿Sí? Para que haya orden, ¿sí? ¿Para qué se ponen disposiciones en cada lugar? Para que haya orden. Bueno, la ley no es diferente, ¿cierto? Las leyes que Dios dio, las leyes que Dios impuso en la naturaleza, ¿cuál es el propósito? Que haya orden. Entonces eso es importante que nosotros lo veamos, porque ese orden también es permanente, también es necesario, también debe proseguir, también debe continuar. Por lo tanto, eso nos muestra que si el orden se sigue requiriendo, pues la ley de Dios no puede caducar. Entonces, en ese orden, pues al punto en el que nosotros estamos llegando acá, pues entendemos que la ley de Dios, y perdónenme la reiteración, pero es importante hacerla, la ley de Dios no es abolible. La ley de Dios no es abolible. Ella mantiene el carácter de su legislador, que es Dios. Ella es inmutable, ella es eterna. Como su creador, su dador, es inmutable y es eterno. Entonces, dicho esto, pues nosotros vamos a recordar, mis amados hermanos, que la ley continuamente requirió que Dios estuviera reivindicándola frente al pueblo de Dios. O sea, continuamente el pueblo se le tuvo que llamar la atención. Sí, probablemente a nosotros nos está llamando la atención hoy. Y al pueblo continuamente se le tuvo que llamar la atención para que nosotros recordemos que esas características de la ley de Dios
persisten en nosotros. Nosotros nos queremos zafar de la gente, ¿sí? Siempre que nosotros pensamos en un mandamiento, nosotros queremos justificarnos y decir, sí, pero pues lo que pasa es que es que mi condición, es que mi vida, es que en este país, es que en este tiempo, ¿sí? Es que esta cultura, ¿no? Y nosotros no podemos entrar en ese marco de pensamiento. En Segunda de Reyes, versículos 23, capítulo 23, versículos 21 y 23 dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. O sea, Dios había ordenado, como parte del culto, celebrar esta fiesta, que era la Pascua, una fiesta anual. Y lo que nos va a decir acá es que duró varios reinados, incluyendo el de David, incluyendo el de Salomón, donde no se hizo. Dice aquí que desde los jueces no se celebraba la Pascua, se olvidó, se desatendió, ¿sí?, esta celebración de culto que Dios había mandado. Y en un momento providente de Dios, permite que el rey Josías se encuentre con este libro que nosotros vamos a estudiar, ¿no?, con Deuteronomio. Dice que le causó terror ver las consecuencias de esta situación, ¿sí?, de que el pueblo no estaba atendiendo ni practicando estos mandamientos. Y él, si ustedes leen los versículos anteriores de Segunda de Reyes 23, o sea, desde el 20, antes en el 20, primero las reformas que él tuvo que hacer fue sacar una cantidad de ídolos. Tuvo que acabar con muchos lugares altos para después restituir la adoración adecuada que Dios había ordenado. Tenemos otro momento, mis amados hermanos. Ese momento está en Nehemías capítulo 8, versículo 9. Dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pues en Nehemías se nos recuerda cuando el pueblo tuvo que sufrir el azote de la disciplina de Dios después del exilio, después de que recibieron muchas amonestaciones de profetas que les decían: vuélvanse a Dios, sírvanle con el corazón. Si ustedes se mantienen en esta conducta pecaminosa y distante de la ley de Dios, les van a venir consecuencias. Pueden llegar a ser exiliados después de sufrir la sangre, la pobreza, la hambruna, la necesidad, la desintegración social. Pueden llegar a ser exiliados. Después de recibir ellos el azote de la disciplina, 70 años en Babilonia, entonces vuelven a escuchar esta ley donde Dios les está diciendo: antes de entrar a la tierra prometida, si ustedes cumplen estos mandamientos, yo los voy a sostener aquí, yo los voy a bendecir, yo les voy a ayudar. Y pues claro, pues eso tiene que generar lágrimas, mis amados hermanos, después de estar como esclavos, y después de estar oprimidos, y después de estar deseando todas las cosas que se rechazaron y que no se valoraron cuando se tenían. Entonces, dos momentos. Y hablábamos de Mateo 5:17, que el Señor decía: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y está el versículo 18 y el versículo 19, donde Él reafirma esta disposición y nos habla acerca de que toda la palabra de Dios
permanece incolme en su cumplimiento y en su aceptación por el Cristo Redentor para él, y pues por lo tanto tiene que ser así para nosotros. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos. El Shema, 2 puntos, amor total a Dios. Shema es S-H-E-M-A. El Shema, amor total a Dios. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, mis amados hermanos. ¿Tenemos? Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Nosotros hablamos la semana pasada de la motivación que Dios tiene para desarrollar el pacto. Ustedes recordarán cuál es esa motivación. ¿Se acuerdan de ese versículo que el Señor dice: no por ser ustedes un pueblo numeroso, no por ser ustedes mejores que los otros pueblos de la tierra? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? La motivación de Dios para desarrollar su pacto y beneficiarnos a nosotros en él es el amor de Dios. Puro amor, nada más, amor incondicional. Porque Él no previó en nosotros un bien para decir: los voy a elegir para que sean bendecidos, para que puedan recibir la fe salvífica. No lo hubo, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos confundimos, porque cuando nosotros decimos amor incondicional, entonces nosotros pensamos que eso no exige respuesta alguna de nosotros. Porque si es incondicional, pues yo no tengo que hacer nada, yo vivo de cualquier manera y no pasa absolutamente nada. No. Si yo recibo amor incondicional, ¿sí?, de acuerdo a la naturaleza divina que puso Él en su creación, el sello que Él puso en la creación, que es que la creación es buena, ¿sí?, que tiene un sello moral la creación, pues nosotros debemos responder bien, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la manera correcta o la manera buena del hombre responder a ese amor incondicional de Dios, que ha desarrollado todo un pacto y ha movilizado una serie enorme de recursos en pro de la salvación de su pueblo, de sus escogidos, de sus elegidos? ¿Cuál sería la respuesta, mis amados hermanos? ¿Con qué se responde al amor? Obediencia como respuesta. Obediencia, gratitud, ¿qué más? Fidelidad. Fidelidad. Servir. 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 Pero digamos que en las relaciones, todas las relaciones con Dios, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la sociedad, hay un lineamiento con respecto a las relaciones. Ese lineamiento y esa exigencia relacional se llama reciprocidad. ¿Sí? Reciprocidad. Entonces, si Dios me da amor, yo le debo responder a Dios con amor. ¿Sí? Aunque el amor de Dios es distinto al nuestro, y nosotros no podemos calificar de ninguna manera, ¿sí?, sería una necedad, a la forma como Dios ama, nosotros debemos responder también libre y voluntariamente con amor a Dios. Y eso es lo que nos va a decir Deuteronomio, y es la exigencia que Dios hace de su pueblo. Es lo mínimo que su pueblo puede hacer con respecto a todo lo que Dios ha hecho en pro de su salvación. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Uno de los versículos más importantes de toda la Biblia es este. Hay una práctica que tienen los judíos, que es poner un cofrecito en la puerta de su casa. Ese cofrecito tiene una escritura, y esa escritura son estos versículos.
Deuteronomio 6. Y cada vez que entran, antes de entrar a la casa, tienen que sacarlo y tienen que leerlo. Cuando salen, lo leen para que no se les olvide. Una respuesta recíproca al amor de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Todo lo que dijimos está bien. ¿Sí? Hay que ser gratos, hay que ser generosos, hay que ser serviciales. Todo eso es amor. Todo eso está enmarcado en el amor. Entonces, lo que nos va a decir Deuteronomio, mis amados hermanos, a través de la repetición de la ley, es que amar a Dios para el hombre es el sentido de su vida. Nosotros queremos encontrar sentido en cosas, en acciones, en personas, y por eso continuamente nos encontramos desabastecidos de sentido. Porque el sentido que perdió el hombre en el Edén, que es de corresponder recíprocamente a su Creador, se perdió allí. Y nosotros necesitamos ser encauzados nuevamente. Y Deuteronomio nos va a ayudar a mostrar ese camino. El camino, el cauce es amar a Dios sobre todas las cosas, como se nos va a reiterar también en el Nuevo Testamento. Cuando el hombre cae en el Edén, se distorsiona su imagen y su semejanza de Dios. Hay un aspecto del carácter de Dios, y es que Dios es fiel. Y nosotros, como imagen y semejanza de Dios, debemos ser fieles a Dios. Pero eso se acabó en el momento en que el hombre y la mujer dijeron: queremos ser como Dios, queremos hacerle competencia a Dios. Me suena mucho eso de ser como Dios, aunque eso implique desobedecer a la palabra soberana de Dios o a la ley soberana de Dios en ese momento, que era: no comerás del árbol. Ahí el hombre deja de ser fiel. Ahí se corrompe la fidelidad del hombre, la lealtad de su imagen y su semejanza. Se desvía esa lealtad y esa fidelidad de Dios hacia sí mismo. Porque ahora él dice: no me importa fallar a la palabra de Dios con tal de yo ser como Dios. Es decir, ahora mi lealtad es para conmigo. Mis propósitos, mis deseos, mis necesidades, mis quehaceres, mi familia, todo lo mío, a todo eso yo soy leal. Por eso necesitamos hacernos otros dioses que no sean el Dios verdadero, porque es que la exigencia del Dios verdadero es muy alta. Obediencia al único Dios, entendimiento de la única ley, comprensión de un único carácter, de unos únicos gustos, de unas únicas disposiciones, incumplibles para nosotros. Yo me hago otro Dios. Prefiero adorar otras cosas que adorar al Dios verdadero. Entonces, Deuteronomio nos va a ayudar a que esa lealtad nosotros podamos entender hacia dónde debe ser redirigida, que es hacia nuestro Dios, hacia nuestro Salvador, hacia nuestro Creador. Vamos a tener esa posibilidad de que haya esa restauración. Y aunque nosotros estamos caídos, la Biblia nos muestra ampliamente testimonios de creyentes que amaron a Dios. ¿Cómo lo amaron? Defectuosamente, como amamos nosotros. Nosotros no podemos amar de otra manera. Amamos defectuosamente. Somos pecadores. Pero podemos amar. ¿Sí? Podemos amar. Estamos contaminados con el mal del Edén, pero tenemos la capacidad de amarlo incompletamente, pero lo hacemos. ¿Sí? Uno de esos ejemplos lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo se pone a prueba nuestro amor a Dios, mis amados hermanos? Cuando se nos demanda que entreguemos algo que nosotros amamos y que lo proclamamos nuestro para nosotros mismos. Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Es muy interesante porque nos muestra la escritura cómo Abraham madruga al otro día, aún estaba oscuro, estaba con su muchachito, le echó la leña al hombro, dijo: vamos, mijo, tenemos una tarea que hacer. Defectuoso Abraham, sí. Le salió su Ismael en su defecto, sí. Tuvo otros peladitos, bueno, sí. No creía que iba a tener hijos, sí. El padre de la fe con todos esos defectos, sí. Porque es que no podemos ser perfectos, no podemos hablar de una perfección entre los creyentes. Nuestra perfección es Cristo. Sus méritos nos perfeccionan, no nuestras acciones. Pero Abraham fue un gran testimonio para nosotros. ¿Qué decir de David, mis amados hermanos? Qué hermoso leer el Salmo 18, versículo 1, que dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. A mí, mis amados hermanos, en oración me da susto decirle a Dios que lo amo. Se lo he dicho. Pero me da miedo que eso se convierta en una muleta. Que todo el tiempo yo le esté diciendo a Dios: amado Dios, Dios amado, Dios te amo, en la oración. Y que yo sepa que mis acciones, que mi conducta, que mi vida, que mi disposición, que mi piedad no están tan encaminadas y no son tan coherentes con esa oración que yo estoy haciendo. Entonces a veces me abstengo de utilizar esa frase. Pero nosotros sabemos que David pues, no fue perita en dulce, fue conforme al corazón de Dios, un hombre que derramó mucha sangre, un hombre que tuvo consecuencias muy fuertes en su familia a causa de su pecado con Betsabé. Pecador como todos nosotros, mis amados hermanos, ¿sí? No era peor que nosotros, mis amados hermanos. Él era mejor que nosotros. Porque aunque probablemente algunos dicen: pues yo no he matado a nadie, pero yo no le he quitado la esposa a mi prójimo o el esposo a mi prójimo. No me diga que él es mejor que yo. Dios dice: es un hombre conforme a mi corazón. Porque con todo lo que tenía que ver con el culto a Dios, la adoración a un único Dios, él se mantuvo firme toda su vida. Él falló en su moral, pero se mantuvo firme en su fidelidad de adoración. A veces nosotros invertimos los valores, mis amados hermanos. Nosotros pensamos que estamos aceptos delante de Dios cuando vivimos una moral muy alta, humanamente hablando, pero descuidamos nuestra fidelidad, nuestro culto, nuestro servicio, nuestra relación con nuestro Dios. Y aquí nosotros nos tiene que dar luz lo que nos dice la Escritura con respecto al tema de David. Números 11:14 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. ¿Quién dijo esto? Moisés, llevando 1 millón de personas a cuestas.
Eso es equivalente, puede usted ponerle un igual y ponerle enfrente 1.000.000 de problemas. Exactamente lo mismo. 1.000.000 de problemas a cuestas tenía que llamarse. Moisés le dijo un día al Señor, si esto va a seguir así, quíteme la vida. Me quiero morir. Ninguno de nosotros hemos dicho eso jamás porque somos demasiado santos, demasiado buenos, ¿sí? Pero el malvado Moisés lo dijo. Si esto es así, quítame la vida. Ustedes entienden, mis amados hermanos, el sarcasmo. Moisés mostró el amor de Dios, el amor a Dios, con su servicio, con su trabajo, con su esfuerzo, con su esmero, con su dedicación. Con los 120 años de entrega a Dios. Entonces tenemos ejemplos, mis amados hermanos, tenemos ejemplos para que nos motivemos a través del Deuteronomio a aprender a amar a Dios, entendiendo y buscando cumplir sus mandamientos, su ley. Y el tercer punto de nuestra enseñanza, mis amados hermanos, es la enseñanza a las nuevas generaciones. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, versículo 21. Otro propósito de la ley, de una expresión de amor de Dios. ¿Sí? Una forma de la expresión del amor de Dios es que nos repite sus mandamientos para que entendamos su vigencia. El otro es que nos instruye a volver al diseño original, que es el amor a Dios sobre todas las cosas. Y el último es la disposición o el interés de Dios en que las nuevas generaciones sean enseñadas. Vamos a leer el 21, mis amados hermanos. Dice: entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Es interesante porque el Señor en muchos textos de Deuteronomio nos va a decir que muchas cosas las hace con el interés de que el pueblo le hable a quién. A los hijos. A sus hijos, ¿cierto? A sus hijos. Dios está interesado en que su nombre sea promovido en las generaciones venideras, mis amados hermanos, ¿sí? Y esto termina reafirmando lo que estábamos diciendo al principio, ¿sí? Dios está interesado en que la vigencia de su ley sea promovida, ¿sí? Tanto en los que están recibiendo el mandamiento, pero también por parte de quienes reciben el mandamiento, para que con quienes van a continuar recibiendo la batuta, recibiendo la antorcha, recibiendo el encargo, que son las generaciones venideras, que son los hijos. Eso es muy importante, mis amados, sobre todo para quienes tenemos hijos. Cuando nosotros estamos en la iglesia, a veces tenemos la tentación de servir en la iglesia y de hacer más por la iglesia que lo que nosotros hacemos por los propios nuestros. Y eso es complicado, mis amados hermanos, porque eso nos va a generar una factura en algún momento. El orden correcto es centrarnos en los nuestros, en nuestra familia, ¿sí? Yo no digo, mis amados hermanos, que el primer ministerio del hombre es la familia. Yo no digo eso, no lo creo, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de ministerio de servicio, a Dios se le sirve en adoración, y nos va a enseñar Deuteronomio que a Dios se le sirve en adoración en el lugar que Él dispone y con las personas que Él dispone. Entonces tenemos que acercarnos al pueblo de Dios para adorar. Ese es el ministerio. Pero claramente a los que Él pone frente a nosotros en primera instancia, en primera línea, es nuestra familia. Y nosotros tenemos que atender a ese llamado, a ese mandamiento. Es decir, tomar a nuestra familia como una gallina agarra a sus hijos debajo de sus alas y llevarlo acompañados a servir a Dios, a la iglesia, al pueblo. Eso es lo que nos enseña, ¿sí? En los 10 mandamientos, cuando el Señor le dice
habla del día de reposo, dice, lo van a observar y no lo van a dejar de observar todos los que están bajo su casa. Si usted, su hijo, su siervo, su animal, todos los que están bajo su mando, tienen que estar, sus criados, todos tienen que estar obedientes al servicio a mí, dirigidos y liderados por usted, padre de familia. ¿Sí? Es que el tema de que el ministerio es mi primera familia, de que mi familia es mi primer ministerio, a veces nos lo tomamos como que es un permiso para aislarnos de la iglesia y dejar responsabilidades dentro de la iglesia y la adoración del culto público, porque no es que lo primero es mi familia. No, pues si lo primero es su familia, entonces traigan a la iglesia. Eso es lo correcto. Sirva y cumpla los mandamientos junto a su familia. Ese es el mandamiento. Y esa es la forma correcta. Y eso es lo que nos va a enseñar Deuteronomio. Esa responsabilidad de instrucción en toda la ley, que es familiar, que es primeramente religiosa, después familiar y después civil, va a recaer sobre la autonomía de los padres. Eso es importante, amados hermanos. Nosotros tenemos que recordar eso siempre. Sobre nosotros como padres está la principal obligación de instrucción a nuestros hijos. Que la iglesia tiene una responsabilidad, que la sociedad tiene una responsabilidad, que los ayos civiles tienen una responsabilidad, maravillosa responsabilidad, como ayuda, pero la responsabilidad directa recae sobre nosotros y tenemos que asumirlo, porque Dios nos pide consecuencias, Dios nos pide cuentas sobre esa responsabilidad que Dios nos ha entregado. Y lo que nos va a decir Deuteronomio es que de observar y de cuidar ese compromiso del legado que nosotros tenemos que entregar a nuestros hijos, a los más pequeños, a nuestros niños, de eso depende, y Dios lo tiene claro, pero nosotros como pueblo de Dios lo olvidamos. Depende la salud espiritual del pueblo de Dios que viene en las nuevas generaciones. O sea, si esta iglesia va a ser una iglesia saludable en 20 años, en 30 años, ¿de quién depende, mis amados hermanos? ¿Sí? Depende del trabajo que nosotros estamos haciendo con estos chiquitines que vemos acá. O sea, si ellos sueltan la batuta, mis amados hermanos, ¿qué pasa? Si no hay renovación generacional, ¿qué pasa, mis hermanos? Es un interés nuestro como principales en la iglesia, como miembros de la iglesia, como luz en medio de una sociedad. Tenemos que tener esa preocupación presente todo el tiempo, porque está presente en la palabra de Dios y en el texto de Deuteronomio. Lo que nos va a mostrar la historia, mis amados hermanos, es que a pesar de que el Señor fue reiterativo en este mandamiento, en Deuteronomio, porque hay varios pasajes donde Dios les recuerda y muestra su intencionalidad de que haya muestras físicas, evidencias para las nuevas generaciones cuando preguntan qué pasó aquí, cómo fue esto. A pesar de eso, el pueblo descuidó, y nosotros tenemos que aprender de esa experiencia para no descuidar este mandamiento con nuestros hijos. Tenemos que aprender. ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros? Jueces capítulo 2 versículo 10, búsquenlo porfa y lo leemos. Jueces capítulo 2 versículo 10. Después de Deuteronomio, ¿qué libro sigue? Josué nos muestra cómo después de haber recibido esta capacitación de Deuteronomio, esta segunda generación van y conquistan toda la tierra prometida. Pero Jueces nos habla de un pueblo que ya conquistó la tierra prometida, que ya tienen todo, y un suceso triste.
Leamos todos. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Quiénes son esa aquella generación? Los que estaban recibiendo esta información de Deuteronomio, ¿sí? Dice: y se levantó después de ellos otra generación. ¿Quién era esa generación? Los hijos. ¿Y qué es lo que dice? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no conocían? Porque los padres no les dijeron a los hijos. Porque hubo negligencia, ¿sí? Y acá Dios les va a decir en Deuteronomio: cuiden diligentemente de enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero ¿qué hacemos nosotros? Descuidamos, mis amados hermanos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, ahí está cerquita, leámoslo por favor. Dice, Deuteronomio 6, 6 y 7, dice: y estas palabras, leamos por favor, 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 4:9. ¿Lo tienen? 4:9. Leamos: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ay, pastor, es que a mí me da mucha pena predicarle a la gente que no es cercana a mí, ¿sí? Y aún a los cercanos me da pena. Bueno, predíquele a sus hijos. No creo que le dé pena predicarle a sus hijos. No creo que le dé pena leer la Biblia con sus hijos. No creo que sea complicado llevar a sus hijos a la iglesia. Llevar a otro a la iglesia es muy difícil, ¿sí? Usted puede llamar, usted lo puede invitar, usted lo puede decir: después del culto le doy el almuerzo, o salimos a un parque, hacemos alguna cosa, y ni así se motive, ¿no? Pero si usted tiene hijos y los tiene pequeños, yo sé que los que ya son más grandes y no están en la iglesia, pues eso es una dinámica diferente. Pero si nosotros tenemos niños que los llevamos a otro lado, llevémoslos a la iglesia, ¿sí? Enseñémosles a adorar a Dios en el culto público. Es una gran bendición. Hay mucho más que hacer, ¿sí? Claramente no es solo traerlos a la iglesia, pero es muy importante, no lo podemos descuidar. Entonces, mis amados hermanos, dicho todo lo anterior, pues nosotros vamos a encontrar que esta ley que se nos dice en Deuteronomio, pues nos va a mostrar la forma correcta de vivir de acuerdo a la perspectiva de Dios para un pueblo que quiere adorar a Dios y que quiere agradarlo. Entonces eso tiene que ser una motivación para nosotros en este estudio, mis amados hermanos. Veía yo por ahí un dibujito que me llamó la atención, que había como una cerca y había y decía ley de Dios, ¿sí? Lo vi ayer. Había una cerca y decía ley de Dios, y había una persona que decía: yo me siento seguro acá, a este lado de la cerca. Y otra persona decía: esa ley es opresiva, y se estaba saltando la cerca. Esa es una imagen. Y en la otra imagen muestra que al otro lado de la cerca había un abismo, y cuando iba cayendo por el abismo, la persona que estaba segura detrás de la cerca de la ley le decía: es que esa ley es protectora. Pero ya el otro lado estaba llegando para abajo, ¿sí? Entonces es importante, mis amados hermanos, porque esa ley que Dios nos da, pues nos muestra a nosotros una forma de vivir que es de bendición para el pueblo de Dios. Tenemos que ser conscientes y recordar, siempre lo hemos dicho al final de estas enseñanzas introductorias, que la ley es una normativa general, rigurosa,
con un umbral muy alto al cual ninguno de nosotros puede llegar, ni ninguno de aquellos que participaron en la vida como creyentes en el Antiguo Testamento la pudo cumplir completamente. ¿Sí? O sea, la ley nos muestra cuál es la forma correcta de vivir, nos muestra cuál es el criterio que Dios demanda de su pueblo para vivir, pero también nos muestra la insuficiencia que nosotros tenemos para poder alcanzarla. Y de esa manera nos está mostrando la necesidad que tenemos de Cristo, que es quien cumplió todos los mandamientos perfectamente para que nosotros podamos llegar a ser aceptos delante de Dios. Por lo cual, la forma como nosotros debemos corresponder a esta ley es esforzarnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como nos decía el texto de Deuteronomio 6:5, por cumplirla y por obedecer, aún sabiendo que no lo vamos a poder hacer perfectamente, y aún sabiendo que nuestra salvación no depende de esas acciones. Nuestra salvación depende de las acciones de Cristo, sino entendiendo que esa es la manera como nosotros correspondemos a la salvación que ya nos fue dada. ¿Sí? Nosotros no vamos a cumplir las obras de la ley para alcanzar la salvación, porque ya esa salvación fue alcanzada por Cristo. Nosotros vamos a cumplir las obras de la ley como una consecuencia de gratitud por la salvación que hemos recibido, que es diferente en el concepto, en la práctica es lo mismo, ¿cierto? En la moral se puede ver igual, pero es diferente. Es diferente cuando nosotros cumplimos los mandamientos por amor, desde el corazón, ¿sí? Sabiendo que la obra Dios la hizo en nuestro corazón, a cuando nosotros pensamos que necesitamos mantener una fachada para alcanzar algo delante de Dios, que es lo que hacían los fariseos, y es contrario a lo que la ley nos manda, ¿sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre maravilloso, estamos infinitamente agradecidos contigo por tu palabra. Estamos motivados, Señor, expectantes frente a lo que será para nosotros ya podernos introducir en el estudio de este texto, de esta ley, de Deuteronomio, esta segunda ley, Señor. Y estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que leer un libro es tener la oportunidad de interactuar profundamente con su autor. Y para nosotros, Señor, es un gran desafío y es de gran interés poder interactuar profundamente contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la disposición, danos la capacidad, danos el entendimiento, todo lo necesario, Señor, para poder ser edificados a través del libro de Deuteronomio. Permítenos, Señor, poder ver esta ley como una ley protectora, como una ley que normatiza el camino para hacer las cosas bien y recibir bendición, para poder entender, Señor, que así como tu creación es buena y tú eres bueno, tu ley es buena, Señor, y para nosotros es bueno ponernos, Señor, bajo ella. Ayúdanos, Padre, Señor. Ayúdanos, Señor maravilloso. No es fácil, es una lucha continua con nuestros deseos, con nuestros intereses, con nuestros propósitos, Señor. Pero, como decía el profeta Juan, nosotros sabemos que necesitamos menguar para que tú crezcas en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aceptar tus mandamientos, a valorarlos, a poner todo nuestro ser en ellos, no solamente aprenderlos de manera académica, metódica, pedagógica, Señor, sino que sean obra en nuestras vidas y que esa obra, Señor, pueda ser extensiva en nuestros hijos y en los niños de nuestra iglesia, Señor. Eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, no lo podemos hacer, Señor, por nuestra propia capacidad. Nos declaramos incapacitados, Señor.
y solamente dispuestos y posibilitados por el poder de tu Espíritu Santo, por esa gracia majestuosa, Señor, que tú otorgas a tu pueblo y que sabemos que está en medio nuestro. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.